creo que es una muy buena iniciativa este congreso. Me animo mucho de regresar a estos temas y pues desde los días de doctorado siempre Varela y Maturana y sus ideas estaban a mi lado, entonces es algo que me gusta mucho regresar y pensar otra vez sus libros. Hoy voy a presentar sobre el desarrollo de las perspectivas de Varela sobre el problema de mente-cuerpo. Primero déjame introducir el grupo. Estoy en Japón, en Okinawa, en el sur de Japón. Soy el líder del Embodied Cognitive Science Unit y nuestra misión científica es poner las ideas de la cognición copresada a un test experimental. Entonces tenemos un laboratorio donde hacemos hyperscanning y hyperscanning, pero también estamos grabando todos los otros señales fisiológicos. Y la idea es que pues, la mente es no solamente el cerebro, aunque es importante, pero la mente es una relación con el mundo a través del cuerpo. Y en el caso del humano, el mundo también incluye sistemas sociales, culturales, la tecnología. Entonces estamos interesados en todos y bueno, es un gran reto porque de una manera para entender el ser humano necesitamos entender todos los niveles de la naturaleza, de la física hasta la sociología, la ciencia de la conciencia y todo, básicamente. Bueno, eso es el grupo, pero hoy voy a hablar sobre ideas teóricas, no tanto sobre experimentos o datos empíricos. Entonces voy a tratar de hacer como un resumen histórico del trabajo de Francisco Varela. Aquí están las como 5 etapas como yo los veo. Primero, el constructivismo radical con Maturana. Segundo es su trabajo con Evan Thompson. Tercero, con Andreas Weber, luego con Nathalie Deprez, y voy a también hablar un poco sobre dónde veo esta trayectoria de ideas hacia el futuro. No voy a hablar tanto sobre el trabajo con Maturana, pero afortunadamente justo en ese momento estoy revisando ese libro a la derecha, Principles of Biological Autonomy, la nueva edición editada por Ezequiel Di Paolo y Evan Thompson. Y una pregunta que se aborda en la introducción de esta nueva edición es ¿qué pasó con este libro? Porque pues, conocemos muy bien la obra de Francisco Varela, pero este libro estaba agotado por décadas. Y bueno, parece que Varela mismo no tenía tanto interés en publicar una nueva edición después de se agotó. Y entonces la pregunta es ¿por qué no? ¿Qué pasó con este libro? El anterior está muy popular, el Autopoiesis Cognition, y el después, The Tree of Knowledge también, pero ese libro, ¿qué pasó? Entonces, estoy pensando sobre eso mientras estoy escribiendo el resumen de la nueva edición. Y yo veo como aquí el contenido del libro en 3 etapas. La primera es básicamente un resumen generalizado del trabajo con Maturana sobre la teoría de autopoiesis, argumentando que necesitamos hacer una diferencia entre autopoiesis y autonomía, y la autonomía es más general. Y eso básicamente fueron trabajos que hizo Varela antes de hacer su propio trabajo, que se enfocó más bien sobre la segunda parte del libro, que son intentos de formalización de la teoría de autonomía en diferentes frameworks de lógica, por ejemplo. Y luego la tercera parte del libro es sobre sistemas cognitivos. Hay 2 ejemplos, el sistema inmunológico y el nervioso. Y yo creo que
escribimos este libro y sabemos qué pasó después en la carrera de Varela, vemos que casi no va a tratar otra vez sobre el trabajo con Maturana. A veces hay artículos muy fabulosos, pero no fue un tema central. Nunca regresó a los temas de la conversación de autopoiesis, nunca. Eso fue como el final stop, esa segunda parte, aunque era la parte más novedosa del libro, no regresó a ese tema. Y los mayores temas en los 80s eran, de hecho, el sistema inmunológico y el nervioso. Y más bien, en los finales de 80 también dejó a trabajar en la neurología y se enfocó solamente al cerebro en la neurofisiología. Entonces yo creo que podemos ver algunas razones por qué no regresó a ese libro. La primera parte fue más bien trabajo con Maturana, la segunda parte no le gustó, por alguna razón, vamos a ver un poco por qué no. Y la tercera parte es algo más bien empírico, y eso fue muy poco desarrollado en este libro. Y de hecho, en finales de los 80, a través de Jon Stewart, yo escucho que según Varela no funcionó, y por eso lo dejó estudiar los sistemas de inmunología. Bueno. Aquí vemos Varela mismo haciendo una reflexión sobre estas ideas. Y dice, one of the criticisms that can be leveled at these ideas, as well as to the ideas expressed in my book, Varela 1979, the one we just talked about, is that our critique of representation as a guide for the cognitive phenomenon is replaced by a weaker alternative, the external as a mere perturbation of the activity generated by the operational closure of the organism. Okay, so, en otras palabras, fue una muy buena crítica del representacionismo, pero no nos dejó con una alternativa más productiva científicamente. Entonces, ¿qué dice? Pues está desarrollando una alternativa explícita, turning the historical reciprocity of the structural coupling into the clue of a core definition between an autonomous system and its environment. I propose to call this point of view in both biology and cognitive science an action. Entonces, el libro de Principles of Biological Autonomy de 1979 fue como un momento de transición, y él mismo dice que no fue satisfactoriamente hecho por esta cosa de structural coupling, que no fue suficiente para hablar sobre la cognición, y propuso esta otra definición que finalmente se desarrolla en la noción de la aproximación de enaction. Ese fue en los 90, esta perspectiva. Bueno, ¿qué es la aproximación enactiva entonces? Tenemos estos dos libros importantes. El primero es el muy famoso The Embodied Mind, en donde tenemos el primer libro entero dedicado al Enactive Approach, pero también casi había esta segunda parte con Thompson, aunque solamente no fue una obra de los dos autores al final. Pero en esa obra también se trata otra vez de la autopoiesis y el sense-making. Es más centrado sobre el organismo que en el cerebro humano. Bueno, al mismo tiempo dejó trabajar tanto en la epistemología y se enfocó más en la fenomenología. De hecho, la fenomenología estaba parte de su trabajo desde, creo que sus días de estudiante en Harvard, por lo menos, porque tenemos fragmentos donde habla sobre Merleau-Ponty y cosas de ese tipo. Entonces ya estaba entrando en la fenomenología, pero no vemos claramente en su obra publicada él tratando de la fenomenología hasta casi los 90s. Y pues se entra muy profundo
De hecho, estoy en el Congreso en ese momento que está coorganizado por Jean-Michel Ra, el editor aquí. Entonces, voy a platicar también con él sobre esos temas. Pero lo que veo ahora en este libro fue muy importante el libro. Es muy discutido en la ciencia cognitiva. Pero la idea de la naturalization of phenomenology también tenía resistencia por los fenomenólogos. Y podemos ver aquí por qué su opinión fue que Husserlian phenomenology cannot become instrumental in developing cognitive science without undergoing a substantial transformation. Y claro, eso no les gustó a los fenomenólogos. Pero lo interesante es que aquí no se habla sobre un cambio bidireccional. La fenomenología necesita cambiarse si quiere jugar con la ciencia cognitiva. Pero no dice nada sobre la ciencia cognitiva. ¿Por qué no? La ciencia cognitiva no se necesita cambiar. Entonces es una interesante pregunta que por qué lo experimental, lo empírico, tiene una excepción que está fuera de ese cambio. Aquí es un paso un poco más adelante, pensando cómo resolver el problema de mente-cuerpo o el problema duro de la conciencia. Y quiero destacar dos cosas. Primero es que él acepta que la experiencia de primera mano es irreducible. Y eso es muy importante. Yo creo que es uno de los puntos claves, de hecho. Y además que no hay una resolución fácil. No podemos decir como hay algo dentro del cerebro como un reward signal o algo que podemos usar para resolver el problema de la conciencia, porque es irreducible. Y de hecho, cuando estaba estudiando esos artículos por primera vez como estudiante de doctorado, yo pensaba, cuando estaba leyendo esa artículo, que es sobre esos reciprocal constraints que está proponiendo aquí, eran sobre la experiencia y la actividad dinámica del cerebro. Pero cuando estaba haciendo estos diapositivos para la charla, me di cuenta que de hecho es solamente sobre los accounts, no es sobre las experiencias, sobre los accounts of the structural experience. Entonces se trata aquí más bien todavía sobre algo epistemológico, no ontológico, no fenomenológico. No está diciendo que la experiencia y lo que está estudiando la ciencia cognitiva están en la relación de reciprocal constraints. Solamente las teorías o los conceptos de que sobre la experiencia del cerebro se necesitan dar cuenta de lo que tú dijiste. Eso es importante, porque eso es un claim muy much more weaker than saying experience and the body are related. Entonces, eso es quizás sorprendente porque muchas personas piensan que el programa de la neurofenomenología de hecho fue sobre hacer una teoría en cómo la conciencia puede interactuar con el cerebro. Que, hacer una diferencia. How can consciousness make a difference, right? Recuerdan que el título del libro, Cognitive Science and Human Experience, el punto del libro fue acercar la experiencia humana a la ciencia cognitiva. Pero vemos aquí que de hecho no está diciendo eso. Dice en el artículo, still, is this not just a fleshed up version of the well-known identity theory? Or at least a homomorphism between experience and cognitive neuroscientific accounts, and again, accounts, right? Not really, since I'm claiming that the correlates are to be established, not just as a matter of philosophical commitment or physicalist assumption, but from a methodologically sound examination of experiential invariance.
it would be missing the point to expect from the neurochronological approach some completely new insights into empirical mechanisms. Wow, ¿no? ¿Qué es eso? Muchas personas están pensando que justamente el punto de la neurocriminología es darnos un método que nos puede dar nuevas insights en el funcionamiento del cerebro. Y aquí dice explícitamente que eso fue missing the point si teníamos esas perspectivas. No es eso. Solamente se trata de hacer un método de sound examination of experiential invariance, que es la metodología de la reducción lógica, el return to the things themselves. Por eso está interesado en la meditación y el budismo y sus prácticas. Pero otra vez, la idea no fue hacer nuevos insights into empirical mechanisms. Okay? It's just an embodied version of identity theory. Pues eso fue en 1996. Mira qué pasó unos años después. Aquí está escribiendo con Evan Thompson y el tono es muy diferente. Escriben, neurophenomenology strives to crisscross the explanatory gap by using the conceptual tools of 1. Large-scale perspectives in the synchronization of brain processes and transient global patterns. 2. Dynamical systems theory for understanding emergence as reciprocal causation in the context of self-organization. And 3. Enactive cognitive science for understanding the embodied and embedded nature of the brain dynamics underlying the unity of consciousness. A distinctive feature of this neurochronological approach is that it allows conscious activity to be a causally efficacious participant in the cycles of operation constitutive of the subject's life. Pues ahora el programa se cambió bastante, ¿no? Mira. It's missing the point, no new insights into empirical mechanisms. Aquí dice, conscious activity is a causally efficacious participant. Otra vez, ¿qué pasó? ¿Por qué no explican cómo se cambia su mente? ¿Por qué se cambia su mente? No dice por qué. Pero claramente ahora el programa es explicar cómo puede ser que la conciencia tiene poderes causales en la vida del sujeto. Y el problema, podemos ver también, es que las tres puntos de las herramientas conceptuales que están listadas aquí, no aparece en ninguna de las tres la palabra conciencia o experiencia. Se habla del cerebro, se habla de sistemas dinámicas o la causación, la causa reciprocal, autoorganización. Otra vez se habla de brain dynamics, underlying the unity of consciousness. Sí, bueno, pero eso también puede ser solamente un neural correlate of consciousness. No dice nada sobre cómo la conciencia entra en estas perspectivas. Bueno, por lo menos ahora la meta es explicar cómo puede ser causally efficacious. Vemos que en algunos lados, aquí es interesante porque por eso lo escribí al principio en el contenido, son como las canciones de Varela, porque una manera de entender por qué hay estas tensiones y contradicciones es que Varela escribe para el público que está escuchando o leyendo sus artículos. Tiene en mente, por ejemplo, cuando escribe el artículo de Neurocriminología en 96, tiene en mente David Chalmers y las personas alrededor de él. Eso es 96. Eso es 84, es antes. Pero aquí es un Varela completamente diferente. Escucha. That the world should have this plastic texture, neither subjective nor objective, not one and separable, neither two and inseparable, is fascinating. It points both to the nature of the process, which we can sharpen all of its formality and materiality,
as well to the fundamental limits about what we can understand about ourselves and the world. Esta frase, not one, not two, también lo tiene un artículo muy famoso en los 70s, entonces conecta con esta corriente en su pensamiento, pero lo más interesante es que aquí claramente dice que está mezclado y también este pone límites sobre lo que podemos entender sobre la relación entre conciencia, nosotros, el self and the world. Okay, so eso es una Varela, yo creo que un poco más profundo, es como un Varela 2. Y él de la microfeminología, al menos por los principios, fue el Varela 1. El Varela 1 está trabajando en la ciencia cognitiva con personas como Chalmers y está intentando de establecer su programa de investigación, pero como un poco más privado, un poco cuando está más en sí mismo, está hablando sobre este tipo de cosas, not one, not two, los límites de conocimiento. Aquí es otro de las 90s que me gusta mucho, donde habla sobre la creatividad y la circularidad y cosas de ese tipo, y también mucho de la tecnología, del uso de herramientas y del mundo, cosas de tipo. Que dice, the hinge that articulates an action consists of fast, non-cognitive dynamics wherein a number of alternative micro-worlds are activated. These hinges are the sources of both common sense and creativity in cognition, the key ingredients for a tasty nouvelle cognitive science. It is the very presence of this unruliness that allows for the constitution of a cognitive moment according to the system's constitution and history. The very heart of this autonomy, the fast time of the age's behavior selection, is forever lost to the cognitive system itself. Okay, quiero destacar algunas cosas aquí. Primero, en action en esa versión no es sense-making, es non-cognitive, es muy rápido. De hecho, no es accesible, es lost to the cognitive system itself, no es accesible mentalmente. Y también es unruly, que significa no se puede formalizar, no se puede describir en términos de un sistema, no se puede describir en términos de constraints. It's the opposite of constraints. It's unruly. It's ese unruliness, algo destructivo casi, que es la fuente más profunda de la autonomía y necesario para la creatividad y el sense-making en la cognición. Y finalmente estamos llegando al trabajo con Nathalie Descartes, en donde vemos que al final otra vez regresa a esta perspectiva un poco más profunda. Escriben, it is a two-way street. The local components give rise to this emergent mind, but vice versa, the emergent mind constrains and affects directly these local components. Eso es importante, es como digo en el título, es un double street en una manera. Sí, hay dos direcciones, mind to body and body to mind, pero también hay dos efectos diferentes. Mente puede hacer un constraint en las dinámicas, pero también puede afectarlos en otra manera, como esos unruly dynamics que estábamos viendo. Tiene dos ejemplos. Epilepsy is of course a good example of local properties, the local currents leading to a global state, the crisis in a lawful manner. But we are also able to find evidence for the converse. If a patient engages in purposeful cognitive activity, such as recognizing a visual form, we could see changes in the detailed attributes of the local epileptic dynamics. Interesantemente, las dos direcciones tienen diferentes signaturas. The signatures are different. Si es de mente al cerebro, puede ser global y lawful, regularidad, pero también puede ser que es una acción como un reconocimiento
pueden hacer efectos más locales y destructivos, changes, not lawful. Y aquí está la economía o la tecnología que viene con eso. The dualism of mind and matter, as forever apart, merges into a new conceptual space. Our minds are enmeshed in multi-level causalities in the material basis of our bodies, just as much as this organic basis is the substrate from which our mind can be said to emerge. A purely one-sided emergent view that deprives experience of its active dimensions is bound to negate its understanding as a mere epiphenomenon. Yo creo que vemos aquí una de las razones por qué no regresó a las teorías en Principles of Biological Autonomy. Porque justamente en ese libro está todavía en el marco de non-intersecting domains. La mente es algo diferente que lo que pasa dentro del cuerpo. Okay? El structural coupling es sobre las relaciones entre el sistema autopoético como unidad con su entorno. Eso es el domain de la mente. Y si vemos dentro de la unidad autopoética, estamos en otro domain que es el domain de la autopoiesis, de la fisiología y la autoproducción y todo eso. Y no hay intersección entre estos dos domains. Aquí está rechazando eso explícitamente. ¿Okay? Eso, si adaptamos ese punto del non-intersecting domains, básicamente hace de la experiencia un epifenómeno, porque no tenemos un mecanismo de explicar cómo se involucra en los procesos internos del organismo. Ahora bien, the notion of reciprocal constraints between the brain and experience can now be more precisely presented by exploring the nature of mixed objects as such. This means that in the study of mind, any phenomenon is understood from the beginning as a mixed object, as if the real is also in delicate balance between two avenues of discourse. This balancing act of traversing the route of naturalizing and the route of experientially phenomenologizing is both possible and productive. It requires the hard work of exploring with precision and discipline the potentials in specific domains. Eso es uno de los últimos artículos que Varela escribe, se publicó después de su muerte, y yo creo que vemos aquí lo que él, su futura visión del trabajo de la regeneración. Estamos empezando de un punto de vista en donde estamos, es como el contrario de non-intersecting domains. Mixed objects ahora es el punto de partida. No non-intersecting domains. Y además está hablando sobre lo que es real, la realidad, que es algo que no vemos en Principles of Biological Autonomy. De hecho, siempre dice que no podemos decir nada sobre la realidad. Es un constructivismo radical en ese libro. Pero aquí todavía dice as if, pero vemos que básicamente está acercándose a diciendo quizás lo que parece la realidad a nosotros, ¿no? En términos de fenomenología, realmente es lo que hay. Es como un realismo directo. Que también otras personas en el activismo recientemente están desarrollando. Y además, recuerden el libro, quizás vamos atrás por un momento aquí, en donde es la fenomenología que necesita transformarse, y solamente la fenomenología. Ahora, explícitamente, tenemos también lo bidireccional, experientially phenomenologizing, no solamente naturalizing phenomenology, pero además phenomenologizing nature, básicamente. Ahora se están interesando las dos perspectivas, into one mixed object. Pero no es tan fácil hacerlo, como dice, porque hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo eso, porque se trata de specific domains.
que significa que son domains que tienen características específicas que no se pueden traducir fácilmente uno a otro. ¿Okay? En la mente, cronológicamente, hay sentido, hay metas, hay experiencias, hay sentimientos. No hay sentimientos dentro del cerebro. Esto todavía hay que separar. Entonces no es tan fácil pensar cómo hacer esta reducción entre los dos dominios, en estos domains. Tenemos que tener todavía en cuenta que tienen características, propiedades que no se pueden generalizar a todos los domains. Ok. Ahora bien, voy a cambiar un poco a trabajo que hoy en día yo estoy haciendo, intentando un poco de continuar esta trayectoria que estaba contando. Y voy a introducir algunos nuevos conceptos. Y en esta diapositiva quiero mostrar de dónde vienen estos conceptos. Básicamente, la última edición de Varela sobre la tecnología de la acción corporizada es algo así. Tenemos en el lado de la mente una intención para hacer algo. Pero cómo esa intención manifiesta, cómo se manifiesta en el nivel del cuerpo, en el cerebro. Dice, hay un gap, ¿ok? Recuerden, la mente no se puede reducir al cerebro, es irreducible. La conciencia es irreducible. Eso es algo que es permanente en su trabajo, no cambia eso. Within this gap, during a breakdown, there is a rich dynamics involving the concurrent sub-identities and agents. This rapid dialogue is invisible to introspection. Y el breakdown aquí es causado por el unruly dynamics, the fast non-cognitive dynamics que estábamos viendo. Okay? Esas hacen un breakdown en el sistema y luego hay una selección de una acción. Pero ese proceso de la intención hacia el breakdown y la acción no es accesible a nuestra experiencia. Tenemos que hacer confianza en nuestro cuerpo, básicamente. Podemos tener la intención de hacer una acción, pero no sobre nuestro control de realizar la acción directamente. Es nuestro cuerpo que lo hace. Y no podemos ver dentro de nuestro cuerpo cómo lo hace. Solamente lo hace por experiencia, por esa historia de interacción. Okay? Entonces eso es interesante. Aquí tenemos algún mecanismo, el breakdown, que está involucrado en la generación de una acción y lo hace en una manera que no es visible del lado de la conciencia. Okay. Voy a introducir esta palabra, eruption, para hablar sobre lo que está pasando aquí. Esta flecha aquí de la intención dentro del cuerpo voy a llamar eruption. In English, to enter forcibly or suddenly, increase suddenly or greatly, and from Latin to rush into or break, burst. So it's the verb for break, right? The breakdown, basically, doing the breakdown, eruption. So lo que voy a hacer ahora es redescribir lo que está haciendo Varela en sus diferentes obras en un marco integral. Vamos a empezar otra vez sobre el problema mente-cuerpo y vamos a regresar a un punto que mencionó a Varela también, que si estamos serios sobre la irreducibilidad de la mente al cuerpo, tenemos límites. No podemos entender lo que pasa por completo. Y vamos a tener cuidado. La conciencia tiene dos aspectos. Remember the two ways. Y en el libro aquí de Peter Gregory Smith lo hace muy bien, diferenciando entre los diferentes conceptos. Dice que tenemos la agencia en un lado, que es básicamente la mental causation, es la intencionalidad, cosas de ese tipo. Y tenemos subjetividad.
la experiencia, el sentimiento, la percepción, la conciencia subjetiva. Y esos, los dos puntos no son iguales y quizás, dice Claude Christmas, la agencia fue primero en la evolución y la sociedad más atrás. Ahora bien, el problema que hemos visto también, y que Maturana fue, una de sus contribuciones más importantes, es que el domain de la mente no se puede medir en términos objetivos. No lo vemos dentro del cerebro. No hay mente en el cerebro, de hecho. Hay otras cosas. Aquí es Thomas Fox, y aunque su libro se llama In Defense of the Human Being, entonces quiere rescatar el ser humano ante el ataque del reduccionismo, básicamente. Aunque es así, dice, no matter how closely we examine the processes in the brain, they inevitably remain external or opaque to us. Nowhere does something like subjective experience emerge. The level of human deliberations, reasons, motives, and intentions simply does not appear in the calculations of the physical laws. Likewise, their effectiveness remains physically unobservable. Okay? Entonces, no podemos evitar eso. Entonces, y aunque estamos serios sobre la irreducibilidad de la conciencia, también necesitamos darnos cuenta que si estamos en el laboratorio y midiendo cosas en el cerebro, no vemos la conciencia y sus propiedades. ¿Okay? No hay, es simplemente así. Y más allá, también hay argumentos que en principio no se puede redescribir la conciencia en términos de no conciencia. Sería no inteligible. Aunque no es inteligible, no lo podemos observar la conciencia. Tenemos la experiencia que hace una diferencia. Aquí Noy, en su libro más reciente, diciendo, we are for ourselves like artworks, beings whose nature refuses to be known, but whose being unfolds in the activity of working to know and see. Tenemos las dos partes. Hay límites, aunque hay límites, todavía tenemos la certeza que la conciencia, la subjetividad, la agencia, todo hace una diferencia en nuestras actividades. Entonces nos enfrentamos a ese problema de la mente-cuerpo otra vez, no está resuelto. Tenemos el problema de la mental causation en un lado, como una atención resulta en una acción, y también tenemos el problema duro de la conciencia, y de hecho están entrelazados. Si estoy haciendo una acción porque tengo un sentimiento, los dos están entrelazados. Y podemos generalizar el problema también a contenido mental, por ejemplo, en general. No es necesario solamente pensar sobre humanos, en este caso también incluye animales. Y también hay el problema de cómo poder hacer un contenido mental hacer una diferencia en la actividad neuronal, por ejemplo. Bueno, voy a presentar lo que yo pienso es una posible solución a todo eso. Básicamente, vamos a trabajar con los límites. Tenemos dos límites. En el lado de mental causation, tenemos, por la perspectiva científica, digamos, por ejemplo, estoy grabando EEG del cerebro, no puedo observar una causa mental. Solamente estoy grabando cambios en voltaje. ¿Okay? Entonces, si estamos haciendo que propiedades, intenciones mentales sí están haciendo una diferencia en mi comportamiento, eso significa que hay cambios en lo que estoy grabando en el cerebro que yo no puedo entender o explicar o predecir solamente en términos del cerebro. Esto es lo que llamo eruption. Pero
no es un problema porque solamente se trata de uncertainty o entropy, algo que no se puede predecir. Y al otro lado de la conciencia tenemos la flecha en la otra dirección. Podemos tener un estímulo en el environment, puede afectar la retina, por ejemplo, puede afectar el visual cortex, y en un momento el sujeto dice, ahora veo la cara en la pantalla. Pero esto paso final, en donde el sujeto dice, yo veo algo en mi experiencia, en mi conciencia, eso no podemos medir con nuestro EEG, una actividad cerebral. Entonces, otra vez, tenemos un chain de cause and effect, pero el último efecto no se puede grabar con el instrumento. Entonces, es algo como absorption. Tenemos una causa en el pasado que no tiene su efecto, falta el efecto. Es una reducción de variabilidad. Poniendo las dos cosas junto, propongo que una manera de tratar de entender esos not one, not two del mente cerebro es de aceptar que hay cosas que no podemos saber por la naturaleza de la cosa. No es una limitación de nosotros, es un límite ontológico de la naturaleza. Que estos dos domains tienen propiedades específicas que no se pueden traducir una a otra. Entonces, si la mente hace una diferencia en el body, hay eruption. Si el cerebro hace una diferencia a la mente, hay absorption. Y de hecho, podemos hacer lo mismo aquí en el lado de la mente, pero no voy a hablar sobre eso en este momento, pero sí hay mucho trabajo en la fenomenología que también está usando palabras como eruption and absorb coping que pasa muy bien aquí. Entonces tenemos un marco teórico de esa forma. Tenemos todavía cosas de individuación, de autojueces, precariousness, todo eso de la vida. Estamos ahora teniendo ese concepto específico de la evolución que básicamente es la manera en donde la regulación biológica aparece, se manifiesta en el lado objetivo a través de algo que es un tipo de indeterminismo. Hay algún mecanismo de scaling, por ejemplo el caos o el self-criticality, y también hay un proceso de auto-optimización que ayuda a elegir cuál comportamiento es el más apropiado en cada momento. Miren este ejemplo de Varela en los 90s, en donde está con su grupo en París haciendo neurofenología, y tenemos estos dos conceptos ahora en su gráfico. Aquí vemos el face synchrony, y básicamente si el sujeto ve una cara con sentido, tenemos aquí un peak of synchrony, básicamente alrededor del momento en donde el sujeto puede ver la cara. El synchrony es básicamente una reducción de la variabilidad de la dinámica, porque todas las neuronas hacen el mismo constantemente o al mismo tiempo. En lugar de hacer cada neurona tenía su propio degree of freedom, ahora están como acoplados. Hay una reducción del potencial que puede hacer. Eso es absorption. Pero miren también esto aquí. No habla mucho sobre esto en su artículo, pero es aún más grande que este pico aquí. Lo negativo, menos de sincronía. Eso es un momento de erupción, básicamente, porque después de ver la cara, seguramente las personas necesitaban hacer un clic o alguna acción. Y con estos conceptos podemos también entender un poco qué está pasando en el campo de hyperscanning, donde están buscando, por ejemplo, la base de
conciencia social y tu subjetividad, voy a dejarlo en lado por un momento. Entonces, ¿a dónde vamos? Propongo que lo siguiente. There is an opportunity to move cognitive science beyond mind-body correlations, such that it can answer why the data is the way it is. Okay? Recuerdan, la phase synchrony, absorption. Phase dispersion, phase scattering, eruption. And to do so, we need to properly distinguish between mind and body in a way that respects their respective specificities. And this is to some extent keeping the idea of non-intersecting domains. But acceptance of the reality of their enmeshment entails an irreducible aspect of mutual unobservability and hence unintelligibility. This actually turns out to be a scientific advantage. We can measure the traces of conscious efficacy in the body in terms of eruption and absorption. Entonces voy a dejarlos con eso del libro de Alvanoy, que también está llegando a ideas semejantes. There are no tests we can run, no brain scans we can study to get to the bottom of ourselves. We are aesthetic, we are works in progress. This is surely one of the reasons why cognitive science tends to remain not exactly immature or unfinished, but really in a way not yet even begun. And I suggest that eruption theory offers an opportunity for this new beginning. Here are the references of the different works on eruption theory that I mentioned, and thank you for your attention.